Perfecto, estamos ya conectados con el congresista Raimundo, él es vocero, Edgar Raimundo, vocero de la bancada de Cambio Democrático y Juntos por el Perú. Congresista, buenas tardes, muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra, sabemos que está en su semana de representación, muchas gracias por atendernos. Mayra, buenas tardes, muchas gracias por permitirme salir al aire en este prestigioso programa. A tus órdenes, efectivamente me encuentro en estos momentos en la provincia de Concepción, de la región Junín, en semana de representación, pero con gusto para conversar un poco de algunos temas que tú consideres pertinentes. Nuevamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista. Y yo quiero empezar, le comenté hace un momento por interno que he leído algunas publicaciones de las columnas que usted está escribiendo y la verdad que es algo anecdótico de cierta manera porque usted como congresista sí reconoce la problemática, reconoce la realidad que está viviendo en este momento el país, ¿no? En alguna de las columnas que he podido leer de cierta manera se ha venido quejando también de la intención del Congreso y el Ejecutivo de no adelantar las elecciones. Y le comento esto porque justamente usted pertenece al Congreso y por eso me parece anecdótico, porque dentro de ello ve cuál es la realidad mejor que nadie de lo que pasa en ello, ¿no? Pero, sin embargo, congresista, ¿qué es lo que va a pasar en este 2023? Definitivamente no hay elecciones. ¿Habrá esa luz de esperanza para el 2024, congresista? Bueno, en política las esperanzas nunca se pierden. Lo que tengo que decir en primer lugar de que sí, efectivamente, el Congreso de la República es una institución que pertenece a la superestructura jurídica, política e ideológica, y el Congreso es el teatro ardoroso que refleja en toda su intensidad la profunda crisis que se acontece en el seno de la sociedad. Por eso que en el Congreso se ve diferentes posiciones políticas, diferentes posiciones incluso de carácter personal, y por eso que el congresista y el Congreso en sí debe elevarse a la comprensión del movimiento histórico para comprender en su verdadera dimensión lo que acontece en nuestra sociedad. Todos sabemos ya hasta el cansancio, Mayra, de que vivimos una crisis profunda. Esta crisis profunda se ha manifestado y expresado en la muerte de más de 60 peruanos. Obviamente porque el hoy gobierno autoritario de Dina Boluarte no ha entendido la misma dinámica que tiene y se aferra pues al poder. Por eso es de que una de las salidas, y yo creo que es una de las salidas más inmediatas que nosotros podemos plantear, es el adelanto a las elecciones. Y la otra salida también, que no se debe descartar, es la renuncia de Dina Boluarte. Solamente así se precipitaría de manera inmediata un adelanto de elecciones y de esa forma se buscaría una paz social que nuestro país requiere para salir de esta crisis que tenemos viviendo en estos momentos. Pero como usted muy bien lo ha citado en estas columnas, congresista, y le digo que muy bien lo ha citado porque ha dicho las palabras exactas, el Congreso y el Ejecutivo, en este caso el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se hacen los muertitos, así con esas palabras, para poder sobrevivir hasta el 2026 como si nada hubiese pasado. Son 60 fallecidos, el gobierno no reconoce la responsabilidad política. Sin embargo, Amnistía Internacional nos ha mostrado otra realidad de lo que sucedió solamente en 12 investigaciones de las 48 víctimas que hemos tenido pues fallecidos, muertos en estas protestas, ¿no? Sí, pues en efecto, han sido en 4 oportunidades que el Congreso no ha tenido la voluntad suficiente para adelantar las elecciones y por eso es de que estamos en un punto muerto. Y hablando de que estamos en un punto muerto, estamos a foja cero, porque hasta ahora no sabemos si va a haber elecciones. El 2023 ya no creo, es bastante difícil. Totalmente. Pero tendremos que trabajar para que se lleve a cabo las elecciones el 2024. Con la postura que tiene la presidenta Dina Boluarte de terminar el periodo hasta el 2026, el 2024 también se ve muy lejano, congresista, y es lamentable porque desconocen la realidad, desconocen, y me voy a permitir también tocar este tema que nos ha golpeado a todo el Perú al ver, no quizá cómo se ha llevado el proceso, en este caso del desayuno, almuerzo, cena, buffet que llevan los congresistas, sino las respuestas de algunos congresistas, las respuestas de desconocimiento y de que no saben cuál es la realidad, de que ignoran el sufrimiento del país, y es por ello en este contexto, congresista, que vemos un Congreso totalmente deslegitimado, con un gran rechazo y un gobierno
que simplemente no se va a ir ni el 2024 ni el 2020, hasta el 2026. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la crisis en este momento no es que haya parado, ha calmado, ha bajado un poco, pero yo me permitiría decir que esto no va a parar, congresista, y esto nos está afectando, golpeando económicamente, socialmente al país. Sí, en efecto, Mayra, tú has dicho de manera exacta, un análisis correcto. Yo considero de que todo lo que empieza mal termina mal. El gobierno de Dina Boluarte, el primer día de su juramentación, dijo que era un gobierno de sucesión constitucional, que en efecto sí lo es, y dijo de que su periodo terminaría el 2026. Pero es que no estamos en periodos normales, estamos en un periodo sumamente complejo, y ella no es consciente de eso. Ella cree que este es un periodo de gobierno normal. Estamos en un gobierno de transición, y lo que es peor, un gobierno de transición totalmente deslegitimado y desprestigiado, y que busca como sostén o sostenimiento a este gobierno, es justamente un Congreso también deslegitimado, con bancadas totalmente desprestigiadas y con un antecedente histórico totalmente negativo. Entonces, esa es nuestra triste realidad. Por eso es de que nosotros vamos a insistir, Mayra, como bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, en que estas elecciones se lleven a cabo de todos modos el 2024. No hay otra salida. No hay Seguiremos trabajando. No hay otra salida. No hay otra Para salida. Eso, eso es cierto, congresista. para eso hay que estar golpeando un poco también al gobierno, hacerle reflexionar, pedir la renuncia de Dina Boluarte. Y si es que no quiero renunciar, estamos presentando la próxima semana una interpelación al ministro Otárola, más conocido como el ministro de la Muerte, para que después de eso busquemos también lo que se llama la censura de Otárola. Ojalá que se ablanden un poco y de esa forma podamos buscar la renuncia de la presidenta Boluarte. Pero al mismo tiempo debemos también exigir, ¿no es cierto?, en reuniones internas, porque en política hay que seguir conversando, dialogando, buscar por todos los lados formas de conversación para lograr de que un consenso al interior del Congreso, pues yo no pierdo las esperanzas de que las elecciones se lleven definitivamente el 2024. Ojalá sea así, nuestra bancada tiene esa posición y creemos que nosotros vamos a continuar con esa política y creemos de que sí podemos lograr. Eso esperemos, congresista, porque ya de este gobierno no se puede decir mucho porque sale con un discurso y termina haciendo otras cosas. Dentro de ello sí me gustaría remarcar una de las frases que usted mencionó o que llamó a la presidenta Dina Boluarte, la llamó cara dura, porque lejos de renunciar se aferra al cargo y sigue pensando lo mismo en este momento usted de cuando dio esta palabra, esta frase en contra de la presidenta Dina Boluarte, que es cara dura. Sí, en efecto, mire, yo soy congresista de la región Junín y nosotros hablamos un tanto el dialecto huanca y también el quechua. Y en el quechua significa caradura, significa cuyuhuya. Y hay muchos políticos cuyuhuyas. Uno de los políticos cuyuhuyas, en este caso es Dina Boluarte. Ella habla el quechua, pero no lo practica desde el punto de vista de la profundidad que significa este idioma tan profundo que es el quechua. En ese sentido, esperemos pues que se sensibilice y de que tenga la alta dignidad, si es que lo tiene, de poder renunciar. Esa sería la única forma de poder seguir adelantando de salir de esta crisis. En ese sentido... Algo muy importante, sí. Algo muy importante. Dígame. Algo muy importante, congresista, antes de terminar esta pregunta, que necesitamos conocer un poco más, porque este Congreso está muy cuestionado, y lo digo por los llamados niños, ¿no?, que hemos visto que han sido involucrados. Usted mencionó que hay arreglos bajo la mesa de las bancadas de la derecha y de la mesa directiva de la Comisión de Constitución que preside en sí el fujimorismo. Quienes también, usted mencionó que habrían acudido al Palacio para negociar la permanencia de la presidenta, ignorando las muertes que hemos tenido en estas protestas. ¿Esto cómo es cierto lo que usted mencionó en el momento, congresista? ¿Seguimos teniendo este tipo de arreglos bajo la mesa de las bancadas, inclinándose por intereses, desconociendo la preocupación del país y la realidad? Por supuesto que sí, yo me ratifico. Mire, le voy a contar. El día viernes pasado hubo pleno del Congreso y yo estaba sacando firmas para lograr la interpelación del ministro Otárola. Y me le acerqué al congresista de Renovación Popular, el congresista Montoya. Me acerqué como un gesto para ver qué cosa me dice.
y le dije que es la interpelación del premier Otárola. Me dijo, no lo voy a firmar. Le dije, ¿por qué no lo va a firmar? Porque yo, de todos modos, nosotros hemos acordado darle el apoyo a ellos. Es decir, el actual gobierno, con su premier, tienen el sostenimiento, tienen la base de su sostenimiento, no solamente Renovación Popular, que me lo dijo el mismo congresista Montoya, que no tengo ningún temor de salir al aire porque es la verdad, pero del mismo modo también el fujimorismo, igual, ya se nota a la legua de que ellos están pues y que tienen arreglos bajo la mesa. Y, Esa es la verdad. ¿Y esos arreglos llevarían a un blindaje al gobierno, a la presidenta Dina Boluarte, para seguir o permanecer hasta el 2026, congresista, bajo el análisis que usted está haciendo? Por supuesto, que esta explicación tendríamos que no quieran firmar, por ejemplo, solamente la interpelación, diciendo que ellos tienen un acuerdo que no pueden. ¿Por qué? Porque van a apoyarles a ellos. Eso es, hay un acuerdo. Lo que quieren en todo caso es llegar hasta el 26. Esperemos pues de que esto, porque en política nada está dicho, esperemos de que las condiciones cambien y hay que crear las condiciones, y creemos de que este Congreso está total y absolutamente desprestigiado, está deslegitimado, y creemos con toda sinceridad de que las acciones de la población, yo concuerdo con usted en el sentido de que puede haber pasado relativamente el nivel y el esfuerzo de las protestas, pero no, el corazón, el sentimiento de las protestas y la muerte de los más de 60 peruanos, eso marcha incólume, y definitivamente eso es una forma que nosotros debemos tener siempre presente, y por ende yo considero que sí se va a llevar a cabo las elecciones antes del 26, y además las luchas no va a mainar, las luchas continuarán siempre, porque el recuerdo y el sentimiento de nuestros corazones en favor de los 60 muertos, eso permanecerá siempre incólume en nuestros sentimientos. Yo creo que todo el país no debe ignorar, congresista, el informe que ha hecho Amnistía Internacional sobre estas protestas, sobre las víctimas, porque lo dice muy claro, ¿no? Hay de cierta manera un racismo indígena y esto perjudica. También menciona que hay alguna inclinación y algún favorecimiento sobre el sistema judicial, ¿no? En contra de las personas que están protestando. Entonces tendríamos que tener un panorama más claro. Creo que necesitamos una justicia que se haga en base a los hechos, a lo que ha acontecido en estas protestas, porque queremos tener claridad de estas 60 víctimas que nos ha dejado estas protestas. No puede quedar impune estas muertes, congresista. Por supuesto. Tal es así de que, mire, hay doble rasero en la investigación. Hasta ahora no tenemos ningún resultado de las investigaciones de las 60 víctimas. El Ministerio Público solamente ha quedado en hacer ciertos formalismos. Hasta ahora no hay ninguna diligencia que garantice o hay algún pedido de detención preliminar contra aquellos que son presuntos responsables de la muerte de los 60 víctimas, a pesar de los informes de amnistía, a pesar de que existe una serie de indicios y pruebas y elementos que así lo acreditan. Sin embargo, para otras personas que sí han participado en la protesta, ya le han dado hasta 9 y 18 meses de detención preventiva. Esa es la verdad. Es más, ¿cómo va a ser posible, Mayra, que en el Congreso de la República, nosotros, la bancada nuestra, ha presentado la moción para que se conforme una comisión investigadora y que se forme una comisión multipartidaria para que se investigue la muerte de los protestantes? Sin embargo, hasta ahora, la mesa directiva no ha dado paso ni se ha conformado todavía, a pesar que ya se aprobó, hasta ahora no se conforma la comisión investigadora sobre estos luctuosos hechos. Esa es la verdad. La Comisión de Gobiernos Regionales, el Consejo de Gobiernos Regionales también ha propuesto, es una comisión investigadora, pero que participe no solo el Ejecutivo y el Legislativo, sino colegios profesionales y sociedad civil para tener una transparencia más efectiva ante estos casos, congresista. Creo que esa idea también se debería considerar en base a tantas muertes que hemos tenido. Sí, Mayra, hay que tomarlo, pero además de eso, la impunidad no debe de ninguna manera prosperar. Trabajemos de manera consecuente, de manera consciente, elevémonos a la comprensión del movimiento histórico, pero en estas circunstancias y condiciones, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, estamos nosotros y somos conscientes de hacer una investigación profunda y que la impunidad no debe prosperar. Bien. En ese sentido, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias, congresista. Unas últimas palabras en esta semana de representación para ya terminar la entrevista. Sí, nuevamente, muchas gracias. Yo me encuentro con destino a otros municipios distritales. Estamos trabajando, haciendo el trabajo de gestión y representación, viendo de que la población, a pesar de que estamos un congreso desprestigiado, ayer tuvimos una reunión multisectorial
para trabajar intensamente frente a un pedido que tiene la región central en estos momentos que vive nuestro país con los huaicos, etc. Así Y es. una de las regiones que más desfavorecida respecto a los huaicos es la carretera central. Entonces, estamos nosotros trabajando esto es la carretera central y juntamente con la Comisión Multisectorial hemos tenido una reunión y próximamente vamos a tocar las puertas del Ejecutivo juntamente con las autoridades regionales, municipales y también entidades civiles para que se materialice esta emblemática obra que va a costar más de 11.800 millones para la nueva carretera central desde Lima a Huancayo. Que todo sea por el bien del país. Muchísimas gracias, congresista, por haber estado con nosotros. Hemos estado con el congresista Raimundo de Juntos por el Perú.